Hola amigos, nuevamente con ustedes a través de Hilda Visión. Espero que me estén siguiendo por YouTube, Facebook, Twitter, bueno, X y Rumble. Creo que es importante, por supuesto, hablar de lo que está sucediendo en este momento, la posibilidad de una tercera guerra mundial. Yo a mi modo de ver las cosas y no estoy tratando de darme la de analista político ni mucho menos, es sencillamente mi opinión. Creo que este es un momento importante en la historia, por supuesto, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo entero, por muchas razones, porque en este momento se puede perfectamente bien, y esto es lo que ha provocado, lo que está queriendo provocar esta administración, que no sabemos si es Joe Biden o el que detrás de las bambalinas decide la suerte de este país por Joe Biden. Pero en definitiva él es responsable, el que está dando la cara, el que está diciendo, el que está supuestamente tomando la decisión de llegar incluso a provocar en el mundo una tercera guerra mundial, con el envío o con la autorización que le ha dado a Zelensky de lanzar estos misiles de largo alcance a Rusia, al país, al centro del país. Estas armas tienen un poder de llegar hasta 190 más o menos kilómetros de distancia. Y ya por supuesto Zelensky, que yo no pensé que lo iba a hacer porque él sabe que le va la vida en esto, se lo comenté a varias personas. Creo en primer lugar, si empezamos a analizar esto eh, tranquilamente, yo creo que en un principio, conociendo la situación de los Estados Unidos, está ya Donald Trump va a asumir en menos de 6 semanas, más o menos, ya está en la Casa Blanca y ha dicho repetidamente que él va a acabar. Si no está ya, que yo espero que debe estar ya en conversaciones tanto con Zelensky como con Putin, sobre todo con Putin, um, que va a acabar con la guerra. Él no está de acuerdo con la guerra, teniendo eso en cuenta. La proximidad de él asumir la presidencia de los Estados Unidos, que Zelensky decida de verdad enviar eso, atacar a Rusia con esos misiles, pero sobre todo que Joe Biden decida darle permiso a Zelensky para que haga eso. Pero uno se pone a pensar y dice, bueno, creo que es ilógico que haga eso. O sea, tiene que importarle la seguridad del mundo, debe importarle la seguridad de nuestro país, la vida de nuestros ciudadanos, pero no le importa, obviamente no le importa, pero teniendo en cuenta lo primero, o sea, el hecho de elemental de que el presidente tiene que darse cuenta, el presidente entre comillas, lógico, que tiene que darse cuenta el significado, el resultado de esa decisión de decirle a Zelensky, ok, tú puedes ya, te doy permiso para que ataques a Rusia. Cuando ya Putin ha dicho, señores, si ustedes me atacan, o sea, si ustedes utilizan armas de destrucción, armas como estos misiles de largo alcance, que son norteamericanas, que son de Estados Unidos, es como estar enfrentando la guerra no con Ucrania, sino con Estados Unidos y con los países occidentales, que son los que hasta ahora están utilizando a Ucrania de proxy para hacerle la guerra a Putin. Yo recuerdo es que ahora todo lo que, todo lo que sucedió hace 4 años atrás, ahora es noticia en muchas cosas sobre las cuales me quiero referir, teniendo en cuenta todas las decisiones que está tomando Trump con respecto a las personas a las que les va a asignar responsabilidades importantes en su gabinete. O sea, los futuros miembros del gabinete de, de, de Donald Trump.
Pero bueno, volviendo al análisis inicial, creo que lo lógico inicialmente es decir, no, eso no va a pasar. Fue lo que yo pensé, eso no puede pasar. Como Joe Biden, entre comillas nuevamente, Joe Biden va a darle a Zelensky, a este loco corrupto, a Zelensky le va a dar el permiso de utilizar armas de largo alcance para atacar a Rusia, cuando ya Putin ha dicho, señores, esto es cruzar la línea roja. Es lo mismo que sucedió en el 1962 con la crisis de los misiles aquí. Exactamente lo mismo. Cuando John F. Kennedy le dijo a Khrushchev, sácame los misiles de Cuba, o sea, utilizar a Cuba como un proxy para atacar a los Estados Unidos es lo mismo que está sucediendo con Ucrania. Exactamente lo mismo. Y Khrushchev tuvo que sacar los misiles porque John F. Kennedy iba a la guerra y lo dijo en múltiples oportunidades. Cuando le preguntaron, ¿usted hubiera ido a una guerra nuclear? Y él dijo, claro que sí, yo tengo que defender los intereses de los estadounidenses. Y lo dijo en varias oportunidades. Y yo hablé de eso y recuerdo que me hicieron aquí me hicieron la guerra algunas personas, otras, diría yo, una buena mayoría me escuchaba atentamente. Porque hay que analizar eh, con sentido de lógica, sentido común lo que sucede en el mundo, que puede afectar ya la situación mundial, o sea, la situación local, en este caso nacional, repercute en el mundo entero. La decisión de Joe Biden en este momento está perjudicando al mundo entero. Ya en Finlandia, en Suecia, por supuesto, están ya diciéndole a la gente, señores, estamos en crisis, tienen que abastecerse de alimentos, de comida, de agua, están ya distribuyendo folletos por todas partes y alarmando a la población. Hasta cierto punto es lógico porque tú dices, bueno, no se sabe qué va a pasar, hay que tomar medidas, como habría que tomarlas aquí también, porque no se sabe. O sea, hasta qué punto las decisiones de estos de personajes que deciden la suerte no solo de su país, sino del mundo. La decisión que tome Putin o que tome Joe Biden o Zelensky en este caso, que es un monigote, que es sencillamente un tipo que está siendo manipulado por los países que pertenecen a la OTAN, él no cuenta, como no contaba Cuba, como no contaba Fidel Castro en ese momento. Los que decidían la suerte en el mundo en el 62, en el 1962, eran John F. Kennedy y Khrushchev, las dos grandes potencias nucleares en el mundo. Pero si volvemos de nuevo, si analizamos el asunto, decimos, bueno, yo no creo que Joe Biden sea capaz de hacer esto, pero sí es capaz. ¿Por qué? Porque no le importa. El asunto es que Joe Biden ahora, después de haber decidido de todas maneras postularse para la presidencia, de haber logrado que el conteo de los votos lo favoreciera, ustedes ya entienden lo que quiero decir, porque no quiero tampoco, todavía no estamos en manos de la administración de Trump y estoy sujeta a que a lo mejor o Facebook o, o YouTube me censure porque diga que hubo fraude. Pero bueno, yo creo que hasta ahora eso no está sucediendo. O sea, te pueden censurar más por el pinchazo, por decirlo de alguna manera. Ustedes saben a qué me refiero. Pero lo cierto es que después de todo, él logró la presidencia. Él no ha hecho nada en su vida, nada absolutamente que valga la pena. La campaña de él fue un desastre, no podía salir porque no reunía ni 10 gatos para él, en la campaña electoral, para él promover su plataforma, whatever.
Y resulta que, bueno, sabemos ya por qué razón salió presidente. Sale presidente. Ahora él tiene que asumir lo que decidan otras personas por él. Ayer los periodistas trataron de que dijera algunas palabras, de entrevista, de hacerle algunas preguntas, después de la decisión que tomó de darle permiso a Zelensky, a ese loco que lo que ha hecho es utilizar dinero de los contribuyentes de Estados Unidos para ya, él tiene ya 3 grandes mansiones, una de ellas aquí en Miami Beach, una de ellas tengo entendido. Ya yo, bueno, es que les dije al principio, hace un momento les dije que lo que ahora es noticia, eso yo lo dije hace 4 años atrás sobre muchas cosas, no solo sobre la situación de la guerra, sobre el COVID, sobre tantas cosas. Y ahora todo eso es noticia en estos momentos. Pero bueno, volviendo a lo de la guerra y el hecho de que Biden ha decidido darle permiso a este hombre para que lance los cohetes de largo alcance a Rusia. Eso puede, sin lugar a dudas, hay muchos en Washington que piensan que esto se va a generar una tercera guerra mundial y es verdad, o sea, no cabe duda que el hecho ya de darle permiso a Zelensky a que lance todos esos cohetes al territorio ruso después de Putin haber dicho no lo lancen porque eso es cruzar la línea roja, y si cruzan la línea roja Putin no es ningún pelele. Él si decide atacar a Ucrania con armas nucleares, lo haría. Él no está creyendo, él dice una cosa y sabemos que la hace. Ahora, no creo que él es lo irresponsable como lo es Zelensky y Joe Biden. Para empezar, Joe Biden no es el que toma la decisión, lo sabemos. La toma otra persona u otras personas u otras organizaciones, who knows. Pero el problema es que Joe Biden es el que tiene que asumir esta responsabilidad. Y ayer los periodistas trataron por todos los medios, gritándole mientras él subía al avión, al Air Force One, eh, que por lo menos en todo el viaje, o sea, él asistió a Brasil a la reunión esta del G20, 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 y no se perdió en la selva, gracias. Bueno, no se perdió en la selva. Él cogió por la selva para adentro y no se sabe a dónde fue a parar. Me imagino que lo hayan sacado, lógico. Pero bueno, los periodistas le decían, no nos has dado ni una entrevista, no nos has respondido ni una pregunta en todo este viaje. Y no la va a responder porque él ahora se ve en la situación de tener que responder por una decisión que muy probablemente él no haya tomado. Eso es lo primero. Pero bueno, eh, el Putin, yo creo que en este momento, después de haber analizado inicialmente la situación, o sea, Joe Biden no le va a dar permiso a Zelensky, sí le dio permiso. Y Zelensky sí lanzó los cohetes a Rusia. Y Rusia ahora está respondiendo con armas intercontinentales, todavía de mayor alcance. Tengo entendido que hasta 500 kilómetros, algo así. No puedo darles exactamente la cifra, pero es un arma intercontinental. Lo que no se sabe es, bueno, no puede haber habido ojivas nucleares en esas armas porque hubiera sido ya más que evidente, pero no, ese no es el hecho. El hecho es que sí son armas de mucho más poderío, de mucho más alcance y de mucho más poder. Ahora, ¿qué sucede? Lo que yo creo, honestamente, es que eh, Trump ha dicho en repetidas ocasiones
estoy en contra de la guerra. Esa guerra no hubiera comenzado si yo hubiera estado en el poder. Él está a punto ya de asumir la presidencia, a pocas 6 semanas a lo sumo. Tiene sentido que, teniendo en cuenta que él lo primero que va a hacer es tratar de resolver esa guerra y lograr que se sienten a conversar y parar la guerra en Ucrania, tiene sentido que Putin lance ataque a Ucrania con armas nucleares. No creo. Primero, porque Putin ha sido vilipendiado enormemente. Yo no digo que él sea una buena persona ni mala persona. No, él sencillamente es el tipo que está en el poder en Rusia y tiene que defender los intereses de su país. Punto. Como decía un diplomático español, las relaciones internacionales son relaciones de poder, señores. Aquí no vale si es bueno, si es malo, si es moral, si no es moral, si está bien, si no está mal. No, no, no. Eso no cabe aquí. Es sencillamente poder absoluto y defender los intereses que le corresponden, en este caso los intereses de su país, como lo estaba haciendo John F. Kennedy en el 62, cuando estaba diciéndole a Khrushchev: sácame los misiles de Cuba porque vamos a una guerra nuclear. Él no podía permitir que utilizaran a Cuba como proxy y le hicieran algún ataque a Estados Unidos a 90 millas, a 90 millas. De eso yo hablé y me dijeron, sabe Dios cuántas cosas. Ahora está sucediendo exactamente lo mismo. Están utilizando a Ucrania como proxy para hacerle la guerra, en este caso al revés, hacerle la guerra a Rusia. Y podemos ir atrás al 2014, a todo lo que pasó en Maidán, etc. Pero no quiero entrar ahí, porque sería larga el programa del día de hoy. Lo importante es, a mi juicio, es hasta cierto punto transmitirle a ustedes un poco de, de esperanza o de tranquilidad con respecto a lo que pudiera suceder, o sea, a la respuesta que pudiera dar Putin en este caso. Yo creo que Putin en este momento, él por supuesto que tiene que estar interesado en la aprobación de su pueblo, en demostrar que él es un tipo fuerte, que él es un tipo que va a proteger el país, que lo ha demostrado hasta ahora con las medidas que ha tomado, pero él también tiene que tener en cuenta que en el mundo entero y sobre todo los países pertenecientes a la OTAN y Estados Unidos han estado todo el tiempo haciendo propaganda completamente negativa hacia Putin, hacia Rusia. En el 2000, cuando fue en el 91, cuando cae, o en el 89, 90, etcétera. Cuando cae el muro de Berlín, la OTAN promete no avanzar ni una pulgada más hacia el este. Y resulta, y eso lo expliqué hace 4 años atrás, resulta que pusieron bases, siguieron avanzando y llegaron a han llegado a admitir como 10 países dentro de la OTAN acercándose a la frontera rusa. La más cercana es Ucrania. Y el origen de esta confrontación fue el hecho de que Zelensky estaba inmediatamente pidiendo entrar a la OTAN y Putin dijo: si entra Zelensky a la OTAN, eso significa que van a poner bases, va a estar la OTAN en la misma frontera con Rusia, y eso yo no lo puedo permitir. Nuevamente,
Esto es un asunto elemental de cuidar las fronteras de su país, cosa que no hemos estado haciendo nosotros con esta frontera abierta y 11 millones. Ahora hay una caravana enorme tratando de entrar antes de que Trump asuma el poder, tratando de entrar al país. Ya hay más de 11, algunos dicen que son como 20 millones, no sé, pero suficiente que con 10 o 11 millones ya es más que suficiente para uno estar preocupado por, bueno, la criminalidad ha subido, la delincuencia, es horrible lo que está sucediendo. Ahora, volviendo a este análisis, yo creo, es mi opinión, no es la opinión de, hasta ahora no a nadie ha analizado esto de esta forma, pero yo creo que Vladimir Putin va a decir, mira, Trump va a entrar en 6 semanas. Él va a hacer lo posible. Ya yo estoy conversando con él. Lógicamente, él, Zelensky, Trump está haciendo todas sus gestiones para antes de asumir la presidencia de los Estados Unidos, tener el terreno ya abonado, hasta por decirlo de alguna manera. Entonces, Putin no es estúpido. Putin ha demostrado que no es un tipo estúpido, idiota. Él sabe lo que está haciendo y cuando dice hacer algo, pues lo hace, como lo ha demostrado Donald Trump en sus 4 años como presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué análisis se puede hacer teniendo en cuenta que Putin ha estado todo el tiempo vilipendiado, diciendo quiere invadir Europa, quiere acabar con Ucrania? Si hubiera querido acabar con Ucrania, lo habría hecho hace rato, hace mucho rato, porque tiene todo el poder del mundo para hacerlo, y cosa que no lo tiene Ucrania, no lo ha hecho. De manera que yo pienso que él tiene que decir, ok, este es el momento yo de demostrar primero, que es lo que yo creo, primero, que no, mis intenciones no son invadir Europa. Esas no son mis intenciones. Y mis intenciones no son destruir a Ucrania, porque lo hubiera hecho hace rato. Ya van a ser 3 años en febrero de esta guerra, que lo que ha hecho es acabar matar a miles, decenas de miles, cientos de miles de personas, cientos de miles de ambos lados, que es algo realmente criminal. Y hay muchas personas que, que coinciden y que dicen, mira, esto no va a resolver absolutamente nada. El hecho de que tengo, por ejemplo, a Jennifer Cavanaugh. Ella es directora de análisis militar, es un grupo de expertos de prioridades de defensa. Y ella hizo declaraciones y dijo que estoy siendo textual, ampliar la capacidad de Ucrania para lanzar ataques ofensivos con armas occidentales dentro de Rusia no alterará la trayectoria de la guerra ni ayudará a Kiev a obtener una ventaja frente a un país mejor equipado y más resistente. Cualquier escalada podría repercutir en la propia Ucrania. O sea, esas son declaraciones hechas por una persona, la directora nada menos de análisis militar de este grupo de expertos de defensa. Y yo coincido con ella, eso no va a alterar absolutamente nada con respecto a que Ucrania pueda en un futuro sentarse en la mesa de negociaciones y decir, no, yo he capturado tanto territorio. O sea, hay algunos analistas, algunos militares que piensan que esto es conveniente porque si se llega a una negociación de paz, cosa que nunca, mira que yo hablé de eso. Señores, ustedes no se dan cuenta
que no se habla en lo más mínimo de negociaciones de paz, que Biden no dice absolutamente nada con respecto a poder negociar, a poder sentarse a resolver esto diplomáticamente. Nadie se da cuenta de eso. Ellos lo que quieren es la guerra. Lo que quieren es vender más armas, que el gobierno les compre, porque esto está enriqueciendo al complejo militar industrial, sin lugar a dudas. Porque ustedes creen que quieren de todas maneras crear este foco de tensión, este foco bélico antes de que Trump asuma la presidencia? Porque es la única, yo creo que en 4 años, después, los próximos 4 años, Trump va a lograr lo que logró en los primeros 4 años de su presidencia, y es que no haya guerra, que no mueran más personas, para que un grupo de personas se enriquezca, un grupúsculo de personas se enriquezcan. Eh, Creo que hasta yo considero que no creo que a lo mejor lo que va a hacer Putin es parar, detener en el aire, contener la provocación ucraniana, la provocación, los misiles estos de largo alcance, proteger la población y esperar a la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Eso es lo que yo creo realmente que es lo que posiblemente suceda. No creo no creo, realmente no creo que haga lo contrario. Este es el momento de él mostrarle al mundo que él no está por invadir ningún país de la OTAN, ni acabar con Ucrania, ni mucho menos. Es mi valoración, hasta por lo que he visto, la forma en que él ha actuado con respecto a la guerra en Ucrania. So, creo que hasta aquí va a ser el programa de hoy. Hay noticias que quiero darles y que es importante, porque eh, hay muchas. Estoy revisando algunas notas que he hecho, eh, pero notas sobre la guerra, quiero decir. Pero bueno, sería llover sobre lo mojado, pero hay algunos países como por ejemplo Eslovaquia ha hecho declaraciones, Fico ha hecho declaraciones en las que plantea que él está completamente en contra de lo que, como es lógico, de lo que ha hecho Estados Unidos y el apoyo de la OTAN, porque en realidad Estados Unidos es el que decide la suerte de la OTAN, decide todo lo que la OTAN haga, ¿no? Pero bueno, hay mucha información, por ejemplo, con respecto a Anthony Fauci, que ahora se sabe que ha recibido 15 millones de dólares de nosotros, en calidad de ciudadano común y corriente. Ya él no es el antiguo director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas. Con respecto a esto, voy a tenerles que hablar en otra oportunidad, posiblemente mañana, porque está la noticia de que Trump está considerando utilizar o nombrar al doctor Jay Bhattacharya, que ha sido un crítico del COVID, de las restricciones que se tomaron con respecto a COVID. Fue insultado, acusado de todo tipo de improperios, ¿no? Pero bueno, yo me alegro muchísimo porque hablaba mucho, yo lo seguía y les hablaba mucho sobre las
digamos, la forma en que él analizaba lo que estaba, las medidas que se estaban tomando con respecto a este virus. Mañana seguimos con esta noticia que me parece sumamente importante. Y nada, con esto me despido. Que la pasen bien. Gracias por la atención que me han prestado.